Amén. ¿Cómo está, amada iglesia? Buenos días. Bueno, otro anuncio que queríamos dar también era con respecto a un devocional que vamos a comenzar desde el domingo que viene. Ya vamos a estar compartiendo allí en los grupos, ¿sí? De Screen Balanton, que tiene que ver también con, van a ser 40 días con la sanidad de distintas áreas con respecto a poder ser restaurados y también en cuestiones del temor, del miedo, de algunas cuestiones que tenemos que ver todos, ¿no? Que justo también eso tiene que ver lo que vamos a compartir hoy día, la palabra del Señor, que podamos quitarnos todo lo que, esas trabas que muchas veces vienen en nuestra vida y nos están impidiendo muchas veces avanzar, ¿no? Para poder ser sanos también emocionalmente y espiritualmente. Amén. Así que ya vamos a estar mandando, justo estamos teniendo un inconveniente con el proyector en los grupos para poder comenzar a hacer este devocional. Amén. Así que bueno, ¿tienen el video? Sí, ¿no? Ya te voy a decir, así lo compartimos. Amén. Bueno, los que anotan, sí. Esta prédica se llama Restaurados en Dios. Amén. Lo que quiero compartirles en esta mañana es que Dios me estuvo ministrando durante mucho tiempo, ¿sí? Que tiene que ver con la cuestión de que Dios nunca ha estado ausente en nuestra vida, ¿sí? Y creo que cada parte de nuestra vida, nuestra historia, que todos seguros tenemos nuestra historia, ¿sí? Quizá no todos la conocen a la historia, algunos sí, otros no, ¿sí? Pero que cada parte de nuestra historia ha sido creada con un perfecto plan, que es lo que hemos estado charlando también hace unos domingos atrás. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene? Los días han sido escritos por Dios de hace mucho en el libro, ¿sí? Y nosotros tenemos que tratar de caminar en ese propósito. Entonces, hoy día quiero contarles y compartirles que a Dios nada se le ha escapado. Nada se le ha escapado de lo que ha pasado en nuestra vida, ¿sí? Situaciones que son muchas veces adversas, difíciles, ¿sí? Y son parte de un propósito eterno, ¿sí? Nosotros tenemos que analizar cuál ha sido nuestra vida y las situaciones que han pasado y para qué esas situaciones nos van a servir, ¿sí? Porque esto no ha sido de casualidad ni de mala suerte, sino que Dios los llegó a permitir por algo, ¿sí? Porque Dios me ha mostrado en este tiempo de que cada vida, ¿sí? Y cada historia que nosotros tenemos puede servir para bendecir y sanar a otros, ¿sí? Por eso Satanás lo que busca es destruirnos a nosotros, ¿sí? Para que nosotros no podamos bendecir con la historia, con el testimonio que nosotros tenemos para compartir con otros. Siempre es muy lindo escuchar los testimonios, tanto como económicos, de las personas que han sido transformadas, porque eso nos inspira en fe, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tratar de ver las situaciones que hemos tenido y qué es lo que ha pasado con esas situaciones. Y aquí yo quiero compartir de qué situaciones nos ha llevado a ser muchas veces resilientes. Quizá en otras no, o tenemos que tratar de ser resilientes, ¿sí? Que vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Y no darse por vencido frente a las situaciones que hemos pasado, sino esperar que Dios nos levante, como lo hizo también conmigo, ¿sí? Y que en el tiempo, en el proceso, Dios nos pueda restaurar. Por eso, nada de lo que ha pasado en nuestras vidas es en vano. Y la prédica de hoy tiene que ver con eso también, pero por eso quería compartirle ahora una canción que hice hace poco. Yo cuando era más chico me comenzó a gustar mucho el género urbano. Antes de hacerme rockero, como algunos dicen, me gustaba mucho el estilo urbano. Escucho mucho Bicosí, no sé si algunos escuchan. Bueno, ahora muchos escuchan Redimido, Alex Zurdo, que también está bueno, pero más de la vieja escuela. Me gustó mucho siempre el estilo urbano y, digamos, canté algunas canciones de Bicosí
me gustaron mucho, ahí en internet la pueden buscar también, algunas reversiones. Y bueno, hace tiempo quise escribir una canción que cuente algo de mí, cuente algunas etapas de mi vida, ¿sí? Cuente, no todo, obvio, no es fácil resumir en una canción la vida, ¿no? Pero, digamos, esta canción que hice, nunca hice una canción de este estilo propio. ¿Sí? Algunos escucharon algo de lo que he grabado, que es otro estilo más rockero o un poco más alternativo. Igual ya la voy a compartir un poco lo que es la canción y la letra. Y bueno, ahí cuenta también muchas cuestiones que... Fíjate si después se reproduce entera cuando la bajé y la vemos después. Sí, la letra habla mucho también de la infancia que yo tuve, ¿sí? Quizá algunos conocen, yo compartí en su momento un poco lo que es la línea de vida, ¿sí? Y yo también tuve una infancia traumática porque tuve más o menos lo que es la primaria y la secundaria, me cambié de 5 escuelas, ¿sí? Fui aquí a la normal que ustedes conocen, en el centro. Después Isabel Católica, que está aquí cerca del Padilla. Después República del Paraguay, que está justo acá, por esta, donde se choca con la América. Allá también fui, ahí salí de lo que es el GB3, por así decirlo, que en ese momento era. Después en la Soberanía Nacional, que está sobre la Bolivia. Y después terminé mi secundario recién en el Colegio San Miguel, en el centro, ¿sí? Y todas estas situaciones, digamos, de tener que cambiarme de colegio por las situaciones que pasaba ahí, digamos, yo era niño que no era maldad, pero siempre estaba metido muchas veces en problemas, hacía el tipo Daniel el Travieso, ¿no? Quizá alguno se... Pero fuera de eso, había mucha crítica y sufría mucho bullying. En el sentido de que era atacado por mis compañeros, me pusieron muchos apodos durante toda la primaria y la secundaria, ¿sí? Y apodos que a la gente no le gusta, a la gente le gusta muchas veces apodos de que le gustan, ¿sí? O diminutivos, ¿no? Pero también pasé con eso, me decían, por ejemplo, porque yo era pecoso, ahora no se nota tanto, pero por ejemplo me decían mandarina, ¿sí? Frutillita, ¿sí? Pan triste porque cuando tenía el pelo yo, cuando era más chiquito, ya le voy a compartir una foto después, yo tenía el corte a la mitad, ¿sí? Entonces, como me abría así me decían pan triste, ¿sí? Un día un compañero, siempre me pegaba, me insultaban todo, yo un día me quise defender y no sé si ustedes se acuerdan que antes se sacaba el lápiz con esa, no con el sacapuntas, sino con ese tipo lorito. Los loritos, ¿sí? Entonces un día yo me quise como hacer el malo, por así decirlo, y saqué uno porque me estaban trajinando y cuando yo saqué, como que me quise hacer el malo, después entró justo la señorita y bueno, me llevaron a que me pongan amonestaciones, todo, y de ahí me quedó navaja. Algunos me conocen por aquí. El otro día me crucé con un chico que estamos alquilando y me dice, ay, vos sos navaja, me dice. Ya me funaba. Y ha quedado, digamos, no era que andaba con una navaja, sino como que ha quedado navaja porque yo la sacaba, nunca le corté a nadie, nunca maté a nadie, pero, digamos, siempre había apodos, digamos, y que me trataban mal, o, digamos, en el sentido de que si alguien me violentaba, yo no era de defenderme, porque yo no entraba en riña, de pelear, todo eso, ¿sí? Entonces... también viví una infancia, ¿sí? Y hasta casi terminar la secundaria, traumática, ¿sí? En el sentido del rechazo, ¿sí? También salía a la salida del colegio, muchas veces me pegaban, me tiraban piedras. Aquí, algunos lo conocen aquí a Caraguay, ¿te acuerdas, Dante? Hay un par de elementos aquí en el oeste de 2. Eran bien violentos, entonces siempre agarraban al más débil y siempre lo bulineaban y lo violentaban. Y en uno de esos era yo. Por eso en la secundaria también me discriminaban porque era cristiano, porque cuando, bueno, ustedes saben, en la secundaria, ahora mucho más,
si eras virgen, si no eras virgen, si hablaba malas palabras, si no hablaba malas palabras. Decía muchas críticas en ese sentido, ¿sí? Mis compañeros en la secundaria me rompían las carpetas, las quemaban las carpetas, me rompían el uniforme, un montón de cosas que no me termina más de contar. Pero en ese sentido siempre tuve problemas, por eso mis padres tuvieron que cambiarme de colegio porque siempre tenía problemas, o con uno o con otro, o recibía amonestaciones de arriba, porque yo me quería como tratar de defender, pero nunca me llegaba a defender y siempre entraba en el momento donde yo parecía el malo, ¿sí? Y entonces, ¿qué? Pensaban que yo era siempre el causante de los problemas, ¿no? Pero todo eso me llevó también a tener una autoestima bastante baja y ser rechazado, ¿no? Entonces, creo que así como muchas cosas más también que puedo llegar a contar, de que pasaron en mi adolescencia y juventud también, que me fueron llevando a una situación del desprecio, ¿no? Del desprecio y de ser rechazado. Por eso me gustaría compartir Salmos 119, que también me traía con respecto a esto. Y que habla de muchas cuestiones que tienen que ver con la sanidad, que es la idea de poder compartir hoy de cómo Dios puede restaurarnos, amén. Salmo 119, 67 dice: antes que fuera afligido yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú, bienhechor, enséñame tus estatutos. Los soberbios han forjado mentira contra mí, pero de todo corazón guardaré tus preceptos. Su corazón está cubierto de grasa, pero yo me deleito en tu ley. Bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. ¿Sí? Frente a todas estas cuestiones que me pasaron, ¿sí? Yo crecí en un hogar cristiano, pero también con todas estas cuestiones, ¿no? Me costó mucho hacer amigos íntimos. Seculares, amigos, no me quedan casi ninguno, no tengo, digamos, de la secundaria, de la primaria, por más que no pude entablar una relación buena, ¿sí? Todos mis círculos de amigos son cristianos, ¿sí? Por lo general, de la iglesia o de otras iglesias también, pero eso también me costó mucho en ese sentido de no tener amigos de la secundaria. Muchos tienen todavía compañeros de la secundaria, del terciario, que yo hice el terciario también, de diseño gráfico, y no hice una amistad íntima que quizá, porque siempre como que fui rechazado, como fui desprestigiado de ser cristiano, de no andar en la misma de todo, que salían a bailar, que tomaban todos los fines de semana, y un montón de cosas más, que también causó el rechazo también y el hacer una diferencia conmigo, ¿no? Y creo que Dios me llevó también desde niño. Mi papá me llevaron al psiquiatra porque siempre era muy molesto, salía, correteaba, tenía las pilas de las 24 horas del día, ¿sí? Que algunas veces lo llaman hiperquinesia, ¿no? Entonces, por así decirlo, ellos querían saber si realmente había algo como para calmarme, por así decirlo, ¿no? Y entonces, esa hiperquinesia hicieron que mis padres me llevaran a un psiquiatra amigo, cristiano también, y nunca en el test no me salió nada, ¿sí? Pero esas cuestiones me llevaron a también tener un tic. Quizá algunos lo conocen, tic, y yo muevo mucho la pierna, o una vez el brazo, sobre todo las piernas, ¿no? Así, de hacer este tic, de la pierna. Y eso me llevó también a, por ejemplo, empezar a hacer música, que fue una parte de mi resiliencia, que a los 10 años, cuando trajeron la primera batería a la iglesia, comencé a tocar la batería, ¿sí? Porque estaba tapada de polvo, nadie la tocaba. Entonces fue como de alguna manera hacer un descargo, por así decirlo, con respecto a lo que es la música, hacer música, que eso es la resiliencia, la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador, ¿sí? O situación adversa, ¿sí? Por eso es importante saber de encontrar que
de esa situación traumática que uno tuvo, algo donde pueda hacer resiliencia, ¿no? Que a mí me tocó que sea en el arte, pero muchos lo encuentran en un deporte, en muchísimas otras cosas más también. Y bueno, eso me llevó a poder meterme un poco en lo que es la música, ¿sí? En hacer bandas desde temprana edad. Yo empecé a tocar en bandas desde que iba a la secundaria. Justo esta semana le compartía una de las primeras bandas que me invitaron a tocar. Eran unos compañeros de la otra división. ¿Saben cómo se llamaba la banda? Todo Mal. Todavía siguen los chicos tocando. Duré un ensayo nomás, porque hacían punk rock. Me habían invitado a un ensayo justo a la sala que daba al frente del colegio. Así que, y de ahí, bueno, siempre tuve todo lo que hice, fue proyectos cristianos, ¿sí? De banda de rock, tocando la batería, tocando la guitarra. Y bueno, eso fue como mi resiliencia al poder componer, hacer canciones también. Y fue lo que Dios usó para poder también afianzarme en Él, en su fe. Y a pesar de las distintas situaciones que pasé, nunca me alejé. Decir, bueno, tuve esa situación y echarle la culpa a Dios por lo que me pasó en la infancia, ¿no? Por eso me tocaba mucho este versículo en 1 Corintios, también si quieren anotar ahí. 1 Corintios 1, 27. Quizá lo conocen el versículo, que dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Amén. De la importancia de saber de que Dios nos ha sacado, como dice acá, que está hablando de Jesús, pero quizás muchas veces nosotros lo tomamos este versículo para nosotros, de que fuimos menospreciados, ¿sí? Lo vil del mundo, para avergonzar a las tinieblas. Amén. Nosotros tenemos que tomar esto que nos dice la palabra del Señor y usarlo en fe para lo que Dios quiere hacer. No sé la situación que ha pasado cada uno de ustedes, traumática, puede ser haber sido de violencia, de abuso, situaciones también de pérdida de personas que nos llevaron a la depresión. Yo entre 2 y 3 años perdí a muchos músicos amigos también, todos guitarristas. Samuel, un guitarrista que murió, que era profesor de música, iba en el colectivo, le dio un síncope directamente. Otro guitarrista que murió en un accidente, en el cual grabamos un disco con él también. Sergio tuvo un accidente acá, lo chocó un remis y terminó falleciendo. Otro guitarrista que tuvo Ramón, que tocó también conmigo, un guitarrista cristiano, y fueron muchas pérdidas. Y después Luis, que fue otro guitarrista y productor amigo, que fue a producir una banda en Córdoba y agarraron una tormenta con un auto y chocaron contra otro porque no se veía nada. Y situaciones así traumáticas de perder varios amigos y todos músicos con los cuales compartí tiempo seguidos, ¿no? Sí, en 2 o 3 años, 4 músicos amigos se fueron a la presencia del Señor, ¿no? Y así situaciones traumáticas que cada uno, quizá uno pueda haber tenido, de padres, de madres, de familiares cercanos que hayan fallecido, situaciones que hayan perdido un hijo, embarazos, muchas situaciones que Dios seguro la conoce, ¿no? Entonces, nosotros todos cargamos heridas, seguro, rechazos, ¿sí? Decepciones en el trabajo, en divorcio, en pérdidas, ¿no? Económicas, ¿sí? En pérdidas que tienen que ver en la área también, en la salud, ¿sí? Pero es muy importante que nosotros podamos fortalecernos y preguntarle a Dios para qué he sufrido, para qué me ha pasado o han llegado a pasar estas situaciones en mi vida, ¿no? Porque si no vamos a seguir viviendo en el dolor, y eso es lo que Dios no quiere, ¿sí? Porque hay gente que
esa herida, ese trauma, lo sigue arrastrando hasta el día de hoy, y muchas veces nos queremos proyectar, como hemos hablado, para este nuevo año, pero hay algo que no nos deja avanzar, no nos deja proyectarnos, ¿sí? Porque seguimos con esas heridas. Y muchos proyectos se traban y se truncan. ¿Por qué? Porque no hemos sido restaurados, ¿sí? Dice en 2 Corintios 12:9, seguro que quizás también lo conocen al versículo: Él me ha dicho, bástate en mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros no nos gusta contar nuestras debilidades, ¿sí? La gente nos conoce, che, qué bueno que es tal, porque hace esto, es bueno, qué buen tecladista, Pato, ¿no? Pero no van a querer contar las debilidades que pueda tener él, o las cuestiones que nos han pasado, ¿sí? Eso muchas veces es difícil contar lo que no es una virtud. La gente conoce más las virtudes, pero muchas veces le cuesta sentarse con el líder, con el pastor, a contar cuáles son los traumas, cuáles son las cuestiones, las debilidades, ¿sí?, que ha tenido, las bajezas, que todos las tenemos, ¿no? Pero es muy importante, y acá en Corintios nos habla Pablo de que me gloriaré en mis debilidades. ¿Quién se gloria en las debilidades? ¿Sí? Puede llegar a lo que dice Pablo acá, de ver cuáles son nuestras debilidades, porque a través de eso vamos a ver más la gloria del Señor. Porque Dios, como dice acá, se va a poder demostrar su poder en esa debilidad. Amén. Por eso nosotros tenemos que entregar esas falencias de la vida nuestra al señorío de Cristo, ¿sí? No para divulgar, no para andar diciendo, sí, sabés lo que me contó el otro, que le ha pasado, que dice que ha hecho esto, que cuando era chico. No, sino que esa debilidad, ese trauma, esas situaciones que nos causó daño o que estamos viviendo, pueden ser para ponerlas en el señorío del Señor, ¿sí? Para ponerlas en su mano, para orar, para también poder trabajar, ¿no?, esa situación traumática que quizá uno pueda haber tenido en la vida, y seguro una herida también. Por eso dejarnos transformar, contar nuestras debilidades para dejarnos transformar y saber bien a quién también le contamos, ¿no? No como algo de chismerío, sino realmente que sea algo edificante para que podamos, y que esa persona nos puede ayudar a crecer. Debemos sanar nuestras almas. Una de las piedras que queremos fortalecer en este año también es eso, es buscar tener una espiritualidad emocionalmente sana, que es lo que hemos venido hablando también. Es una de las piedras en la cual queremos centrarnos en este año también, ¿sí? Buscar la restauración, ¿sí? No ignorar que hemos sido heridos, ¿sí? Permitir que Dios nos ayude a sanar para transformarnos. Por eso Dios también usa la aflicción que hemos vivido como un instrumento para restaurarnos, ¿sí? Pero veamos cuál es la restauración según Dios, ¿sí? Santificar el alma herida. ¿Cuántos han sido heridos, ¿sí? Una persona, una situación, ¿sí? Pero debemos utilizar esa herida, ¿sí?, para que Dios pueda transformarnos, ¿sí? Que esa restauración incluya nuestra mente, las emociones, la voluntad también, ¿no? La forma de relacionarnos con el dolor. ¿Cuánta gente nos ha herido, ¿sí? La importancia de que el taller que ustedes quizá conocen del perdón, no solamente uno lo pueda poner en práctica cuando va a un encuentro, sino realmente ponerlo en práctica siempre. El poder perdonar, soltar ese perdón, no vivir con ese rencor, ¿sí? Ahí en el Salmo 119, en un momento habla que dice, es bueno haber sido humillado para que aprenda tus estatutos,
¿sí? Esa humillación que quizá hemos vivido o sentido en nuestra vida nos ayuda a que podamos fortalecernos en ¿qué? En la ley, en el Señor, en la fe. Porque el dolor no es bueno en sí mismo, ¿sí? Dice, ¿a quién le gustaría que vayan y que le infrinjan dolor? ¿Sí? A nadie, ¿sí? Sino que tenemos que saber que ese dolor Dios lo puede usar para producir algo bueno. Amén. Porque esa aflicción nos tiene que llevar a la disciplina, a esa disciplina que nos pueda redimir. ¿Sí? La disciplina confirma que somos hijos. ¿Sí? Porque también es importante que nosotros entendamos que Dios disciplina a quien ama. ¿Sí? Al poder nosotros también dejarnos tratar por una reprensión, ¿sí? Dejarnos tratar si nosotros debemos moldear nuestro carácter, nuestras emociones, ¿sí? Porque de alguna manera nosotros tenemos que identificar también esas debilidades que nosotros debemos rendir al Señor. Y para eso debemos ser trabajados, ¿sí? Por eso Dios nos disciplina, ¿sí? Y eso nos ayuda a nosotros a poder ser transformados. Tenemos que dejarnos corregir por el Señor. Aquí también Hebreos vuelve a hablar de la disciplina. Hebreos 12:8. ¿Sí? Dice, si estáis sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Sí? Dios no nos abandona al herido. Dios se involucra. ¿Sí? Conoce nuestra situación, lo que estamos pasando. Porque esa disciplina sabemos que va a llevarnos a producir fruto, ¿sí? Como dice Hebreos también 12:11, la disciplina causa ninguna disciplina causa al parecer gozo, sino tristeza. Sin embargo, los que han sido ejercitados por medio de ella les da pues fruto apacible de justicia, ¿sí? Tenemos que llevar esa madurez para ser trabajados, para ser tratados en lo que debemos restaurar, ¿sí? Eso nos tiene que llevar la disciplina a la madurez, a la sanidad, ¿sí? A poder tener esa sensibilidad espiritual que necesitamos y que Dios es lo que nos puede proveer. Porque eso también nos va a llevar a nosotros a ser sensibles y tener empatía por otros que han sido heridos también, quizás han pasado la misma situación que nosotros, de abuso, de violencia, de pérdida, de desprecio, ¿sí? Por eso tenemos que entender que la herida no nos destruye, sino que nos forman, nos van formando, ¿sí? Pero solamente si le entregamos a Dios. Por eso es importante que nosotros podamos reconocer cuáles son nuestras heridas. Reconocer nuestras heridas y cuáles son muchas veces los escudos que nosotros ponemos para no tratar esas heridas, para no tratar ese trauma, ¿sí? Y analizar qué es lo que estamos nosotros poniendo esas barreras de no querer hablar, no querer contar, ¿sí? Y que muchas veces nos están trabando en muchas cuestiones de nuestra vida que no han sido resueltas. Dice Proverbios 25:28. Como ciudad invadida, sin murallas, es el hombre que no domina su espíritu, ¿sí? La importancia de poder dominar nuestro espíritu, ¿sí? No negar lo que no ha pasado, ¿sí? Hay mucha gente que niega las situaciones que ha pasado. Entonces muchas veces no encuentra el por qué no está pudiendo avanzar. Porque hay una negación en nuestra vida, ¿sí? Y eso, ¿qué es lo que hace? Profundiza el dolor, ¿sí? Porque no se han abierto con nadie, nunca han contado, han recibido una administración y han podido expresar lo que le ha pasado, ¿sí? Reconocerlo lo expone a la luz. La palabra de Dios dice que pongamos en el Señor todas las cosas, ¿sí? Poder exponer a la luz del Señor lo que nos ha pasado.
¿Sí? Y no es culparse, no es echarse la culpa. Porque yo también tuve mucha culpa de lo que me pasó también, de situaciones y decisiones que yo tomé. Es importante hacerse responsable del proceso, de reconocer también las fallas y las situaciones que uno ha tenido, ¿sí? Para que podamos ser trabajados, ¿sí? No es que es de un día para el otro, sino saber que es un proceso. Permitir que Jesús cargue nuestras heridas. No es que nosotros vamos a cargar. Por eso en Isaías habla de esto. Quizás algunos conocen Isaías 53:4. ¿Sí? Y dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, cargó nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Y el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. El Señor es el que va a llevar esa cruz, va a llevar esa situación, y llevó en la cruz todo lo que nos ha pasado. Por eso Jesús no solamente nos perdona los pecados, sino que también busca esa sanidad en el quebranto, ¿sí? Por eso hay gente que solamente quiere encontrar la sanidad, pero no pasar por la cruz. No pasar por la cruz, ¿sí? La cruz significa sacrificio. Entonces no podemos ser restaurados si no nos sacrificamos, ¿sí? El poder buscar al Señor y rendirnos, humillarnos, pedir perdón, que es lo que recién también hablaba, es una liberación, ¿sí? Buscar la libertad en Dios, el soltar ese perdón. Sí, que no quiere decir que el vínculo se va a restituir muchas veces, que le hemos hablado, pero soltar ese perdón, ¿sí? A las personas que nos han dañado, que nos han hecho daño, ¿sí? Y yo he cruzado muchas veces compañeros de mi secundaria, yo los saludo normal, ¿sí? Lo he cruzado muchas veces así nomás, pero yo ya solté el perdón por las situaciones que para él capaz que fueron bromas, ¿sí? Yo no quería contar qué día era mi cumpleaños porque te mataban en la secundaria. No sé si ustedes se acuerdan. A un compañero mío casi lo matan. Se puso una cadena a un compañero aquí en el brazo que utilizaban huesos de collar y le empezó a dar uno, y en un momento lo empujó, le dio y explotó con un trombidrio de una de las aulas. Casi se acortó la espalda, todo. Terrible era. Nadie sabía cuándo era mi cumpleaños porque yo sabía que me iban a malmatar. Un compañero mío solamente sabía, yo decía, no va a decir nada, ¿no? Si no, iba muerto. Pero todas esas cuestiones causan un trauma, ¿sí? No, ¿cómo no podés contar cuándo es tu cumpleaños en vez de que te puedan todos saludar, qué sé yo? No, muerto si contaba cuánto era tu cumpleaños. Y encima si te tocaba día de semana, chao. Porque sí o sí te iba a tocar un día que vos ibas a estudiar. Entonces es importante todo eso, ¿sí? Eso dice Isaías 1:18, dice así: venid ahora y razonemos. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sí? Dios cambia todo y lo transforma, ¿sí? Porque nosotros no podemos dar lo que no hemos recibido, ¿sí? No podemos liberar a otros si todavía seguimos atados, ¿sí? Gracias a Dios, Dios pudo transformar mi autoestima, ¿sí? El sentirme menospreciado, ¿sí? Y todavía hay cosas con las que tengo que luchar y fortalecerme en el Señor, ¿sí? Sabiendo que Él es el que me levanta, ¿sí? Porque muchas veces me siento así, no valorado, pero siempre en el Señor es el que me levanta y Él es el que me da valor. Amén. Poder esa situación que no hemos vivido, usarla para que ocurra una transformación en nuestra vida. Ahí está la gracia del Señor. Aquí viene la gracia, ese regalo inmerecido que recibimos de parte del Señor.
Por eso sé que es muy difícil pedir perdonar, mejor dicho, ¿sí? Pero después anhelamos que si nosotros tenemos una situación y cometemos un error, anhelamos también que nos perdonen. Entonces, ¿cómo podemos nosotros esperar que la gente nos perdone, pero nosotros no queremos soltar ese perdón? ¿Sí? Debemos llevar el apunte como dice la palabra del Señor en Efesios 4:32. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios nos perdonó en Cristo. ¿Sí? No forzar el perdón, ¿sí? ¿Has visto cuando a uno tiene hijos y se pelean? Y dijo, anda, ya pedirle perdón a tu hermano. Anda, ya pedirle perdón a tu hermano. Entonces va de mala gana así, perdóname. ¿Sí? Pero no lo hacen, sino lo hacen forzadamente. No hacer algo forzado, sino realmente buscar que Dios nos dé esa fuerza para poder pedir un perdón real, ¿sí? A esa persona, mandar un mensaje, soltar ese perdón y no esperando que la otra persona te conteste, haga lo mismo, ¿sí? O esa persona reconozca lo que te ha hecho, que muchas veces no va a pasar, la mayoría, ¿sí? Nosotros tenemos que soltar el perdón, ¿sí? Porque si nosotros forzamos ese perdón sin haber sido sanos, reabre la herida de esa situación que ha pasado, lo que hemos vivido. Por eso debemos escuchar la palabra que nos dice en Hebreos 12:14 también. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios y de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades, porque por ella muchos han sido contaminados. ¿Sí? La raíz de amargura es la falta de perdón. ¿Sí? Porque todavía tenemos un resentimiento en nosotros que nos sigue carcomiendo. Y acá habla de que es como algo contaminado. ¿Sí? Tenemos que soltar, liberar eso en nuestra vida. Porque eso muchas veces nos dice acá, nos impide alcanzar la gracia del Señor. Nos impide alcanzar el propósito, la meta. ¿Sí? Por eso procuramos y debemos procurar andar en paz con todos. ¿Sí? Porque quizá eso es lo que nos está trabando a avanzar en muchas cosas. Por eso, bueno, la semana que viene vamos a tener cena del Señor, que podamos también buscar eso, ese día de poder reconciliarnos. Si ha habido algún resentimiento contra alguien, ¿sí? Charlarlo, ¿sí? No guardárselo, ¿sí? Si ha habido una situación que me ha parecido injusta y si ha habido un obrar injusto, creemos que ha habido un obrar injusto, charlarlo, sentarse con la persona, con el líder, con la persona de la situación que ha sufrido, ¿sí? Y para ir cerrando, en llegar a esta restauración de nuestras vidas, ¿sí? No debemos exigir el perdón, como recién decía, sin sanidad, ¿sí? Porque eso nos va a causar muchos traumas, porque nosotros no tenemos primero que haber soltado ese perdón. Y Dios pueda trabajar en ese proceso, ¿sí? No es de un día para el otro, ¿sí? Que podamos pedir perdón y llegar a esta restauración que Dios quiere, no por presión o porque alguien te lo haya dicho, te lo haya impuesto, sino realmente que salga de nuestro corazón. Porque eso es lo que nosotros necesitamos, sanarnos para poder sanar a otros. Y ahí estoy hablando con respecto a los líderes,
a los que están ministrando, a los que quieren transformar y que quieren también liderar y poder ministrar a otras personas. Trabajar primero en nosotros, en nuestro corazón, enmendar las heridas, restaurarnos para poder de allí ser enviados y ayudar a otros, consolidar, ¿sí? Porque esa historia, como la mía quizás, o la de cada uno de ustedes, puede sanar a otros, ¿sí? Dios nos puede usar tranquilamente como instrumento de sanidad. Por ejemplo, veo aquí a Pablito, su testimonio es el que más lo fortalece en poder hablar a otros cómo Dios lo ha restaurado de las adicciones, ¿sí? Y Dios permitió que pase situaciones para que Él sea un claro ejemplo de una vida transformada. Entonces, seguro que todos nosotros tenemos aquí un testimonio de quizás situaciones que no han pasado, que nos sirven para ser instrumento de sanidad hacia otros, ¿sí? Por eso, esto es lo que dice el 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela con toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo que nosotros mismos somos consolados por Dios, ¿sí? Debemos ser nosotros consolados primero para poder consolar a otros. Amén. Eso es lo que nos dice aquí la palabra. Nosotros debemos entender que Dios no desprecia esa herida, que Dios no apura ese proceso. No es algo de un día para el otro, como recién decía. Debemos dejarnos procesar, debemos dejarnos trabajar, contar esas situaciones, porque sabemos que Él no nos va a dejar solo en el valle. Vamos a caminar con Él de la mano. Amén. Y lo último que quería compartirles es el Salmo 147:3. ¿Qué es lo que Dios hace en nuestras vidas? Y parafraseándolo un poco, aunque bueno, quiero leerlo completo, al versículo que dice: Salmo 147:3. Sana a los quebrantados de corazón y Él venda sus heridas. Así es el Señor. Ese es el Señor. Él quiere sanarnos y quebrantar nuestro corazón, que nosotros podamos acudir a Él, ¿sí? ¿De qué sirve que si nosotros tenemos una herida no vayamos al hospital? ¿Sí? Si nos pasa una situación, aquí tenemos una enfermera, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos es ir al hospital, ¿sí? Pero algunas veces no, queremos esconder esa herida, pero sabemos que tiene que ser tratada sí o sí por el mejor médico del mundo, que es el Señor Jesucristo. Amén. Tenemos que acercarnos al Señor. Amén. Así que me gustaría orar en esta mañana. Y poder dejarnos trabajar por el Señor. Dejarnos ministrar por esta palabra. Sí, porque es el Señor quien sana, quien restaura. Pero debemos acudir a Él. Debemos acudir para que Él restaure nuestra historia, ¿sí? No enojarnos con esa historia que hemos vivido. No enojarnos con el pasado o con las personas que nos hirieron, ¿sí? Porque eso crea raíz de amargura. Hoy Jesús quiere liberarte y comenzar un proceso de restauración y sanidad. Amén. Por eso en esta mañana nos gustaría que tomemos un minuto para dedicar ese tiempo en pensar esa historia, en los procesos que hemos pasado, identificar de dónde Dios nos ha sacado, que podamos cerrar nuestros ojos ahí en nuestro asiento, quizás depresión, amargura, tristeza, fracaso,
desprecios, momentos que quizá creímos que Dios no había estado. Entregarle ese dolor al Señor, esa herida, ese trauma, ¿sí? Y poder orarle a Él. Bendito Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por nuestra historia, por cada momento en nuestra vida, Señor, que sabemos que has estado ahí. Hoy exponemos, Señor, nuestra historia, nuestro pasado, nuestra herida. La presentamos delante de ti, Señor, y te pedimos que tú nos sanes, que nos restaures, Señor. Queremos ser hombres y mujeres resilientes, tomados de tu mano, Señor, tomando cada momento en nuestra vida, cada etapa, cada situación en nuestra vida y entregártela a ti, Señor. Hoy aceptamos, Señor, esa sanidad, esa restauración que viene de ti, Señor. Y también aceptamos el propósito que tiene cada una de nuestras historias, Señor, para bendecir a otros, para sanar a otros. Así como fuiste consolado, consolada por el Señor, Él te llama a consolar a otros. Así como has sido fortalecido a la hora de la prueba, como has sido fortalecido ante la pérdida, el Señor te llama para ayudar a fortalecer a otros. Porque con el mismo consuelo que fuiste consolado, con la misma fortaleza que fuiste fortalecido, el Señor quiere usarte para otros, para bendecir, para hacer una bendición en el proceso de sanidad de otra persona. Nada ha sido en vano. Nada en tu vida ha sido en vano. Tu historia ha sido escrita por el dedo de Dios y eres un testimonio de su fidelidad. Levanta tu mano ahí si eres consciente de que si estás hoy aquí es porque Él ha sido fiel. Soy testimonio de tu fidelidad, Señor. Soy testimonio de haber sido resiliente, porque he tomado tu mano, Señor, a pesar de todo. Y cuando estaba en lo más profundo, me rescataste. Y ahí, con tu historia en tu mano, levántate y dile: Señor, nada ha sido en vano. Ponte de pie, querida iglesia, porque cada situación te ha fortalecido. En cada momento el Señor ha estado ahí. Y así como ha restaurado nuestras vidas, el Señor restaura tu vida. El Señor le da propósito, le da diseño, le da dirección, aun cuando no entendías por qué. El Señor tiene un para qué. El Señor tiene un propósito y Él viene a restaurarte. Él viene a hacer todas las cosas nuevas. Pero nada ha sido en vano. Toda tu historia es porque el Señor algo grande tiene por delante. Tú eres nuestro sanador, Señor. Te entregamos todo lo que somos, Señor. Nuestro pasado, nuestras heridas, todo puede ser restaurado por ti.
Todo puede ser restaurado por ti. Déjate trabajar por el Señor. Si tu corazón se ha endurecido, si se ha endurecido, si se ha alejado, si se ha enfriado, en esta hora dile: Señor, ablanda mi corazón. Quiero dejar que mi alma sea trabajada por ti. Quiero que toques mi corazón, Señor, y me sanes, y me libertes y me restaures. Solo tú lo puedes hacer. Tú sanas todas mis heridas. Tú me restauras. Y puedo ver con fe lo que vendrá. Puedo estar confiado. Él está sanando los corazones. Él está sanando. Él toma tu historia. Él te restaura. Padre, yo oro por tu iglesia. Y declaro, Señor, que sus vidas, que cada una de sus vidas, Señor, han sido escritas por ti, Señor. Padre, yo declaro que nada ha sido en vano. Padre, yo bendigo a cada hombre y cada mujer en este lugar. Y declaro que son instrumentos en tus manos para bendecir a otros. Declaro que no se quedan ahogados en la tristeza, en el pasado, en el trauma, sino que tú, Señor, los usas para ser de bendición. Ahí levanta tu mano y dile: Señor me va a usar a mí. Te estoy hablando a ti, iglesia. El Señor te va a usar, porque el Señor no se ha olvidado de cada cosa que has pasado. Y todo eso es para bendecir a otros. Es para que tu historia inspire a otros. Y vas a hacer un testimonio. Y vas a contarle a otros lo que el Señor ha hecho contigo. Y eso va a levantar a otros. Va a restaurar a otros. Porque si Dios ha sido bueno contigo, también va a mostrar su bondad a otros. Amén. Así que ahí dile: Señor, úsame a mí. Úsame a mí. Nada ha sido en vano. Tu historia está en las manos de Dios. Y así como tu pasado está en las manos de Dios, tu futuro también lo está. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Señor va a usar tu vida para bendecir a otros. Así que ahí vas a declarar sobre la vida de 2 o 3. El Señor va a usar tu vida. El Señor va a usar tu historia. Amén. Haz esta declaración sobre quienes tienes ahí alrededor. El Señor va a usar tu vida. Amén. ¿Está? ¿Se puede pasar o no? Sí, a ver. Le demos una última oportunidad. Capaz que el Señor lo lleve a escribir su propia historia. Killer Records. Manu B. Yeah. Nací en tierra de calma, monte y desierto, Catamarca en la piel, corazón inquieto. Mudanzas temprano, Tucumán me cambió. Muchas escuelas, poco control. En casa de amor, pero yo por dentro era un chico rebelde, cargando silencios. En la escuela golpes, burlas y desprecios. Y la música fue mi primer acierto. Esta es mi historia, no la maquillé. Tiene heridas abiertas que formaron mi fe. Entre caídas y sueños que no entendí, Dios ya escribía algo mejor para mí. Esta es mi historia, real como soy. Y si sigo de pie, no es por fuerza, es por su amor. Es por su amor, no es por fuerza, es por su amor. Manu B.
Kid Records. Descubrí la batería, mi forma de hablar. Bandas, escenarios, ganas de escapar. Amistad que se vuelve amor de verdad. Con mi chica a mi lado empezamos a soñar. Primeros registros, noches sin fin. Shows, giras, ruido, yo quería vivir. Puertas se cerraban, nuevos proyectos abría. Problemas, pérdidas y amigos que ya no están. Mi historia no la maquillé, entre luces y sombras aprendí a creer. Cuando el aplauso se apagó frente a mí, yo seguía firme, aunque yo no lo vi. Esta es mi historia, real como soy. Y si sigo de pie, no es por fuerza, es por su amor. No es por fuerza, es por su amor. Llegó la familia, mis preciosos hijos, responsabilidades, nueva paternidad, sonido, emprendimientos, busca la unidad, marco mi fe y mi identidad, crisis en el amor, errores y traición, música desintegrada, pandemia y presión, muerte repentina, mi mentor ascendió, algo se quebró y en aquel silencio el Señor me habló. Toqué fondo y ahí entendí que no era mi talento lo que me sostuvo hasta allí. Entre ruinas, perdón y verdad, Dios tomó mi historia y la volvió a ordenar. Esta es mi historia, redimida al fin. Lo que fue dolor hoy tiene propósito en mí. El pasado sigue allí, Dios me transformó y sé. Cada etapa dio el sentir a su plan mayor cumplir. Esta es mi historia y la voy a cantar. Si Él me levantó, no me voy a callar. No me voy a callar, no me voy a callar. Si Él me levantó, no me voy a callar. Yeah. Amén. Así nos despedimos. Gracias. Dios le bendiga.